Lo que sucede aquí, hay una descripción, y salvo algunas cosas, no vamos a fijarnos el día de hoy en esta descripción. Hay una descripción de nuestro Señor Jesucristo al principio de cada epístola, y la descripción en su mayor parte, si no en su totalidad, corresponde exactamente a la descripción de Cristo, la que tenemos en el capítulo anterior, en el primer capítulo. Y la idea básica es que los detalles que son mencionados en la descripción de Cristo al principio de cada epístola son los que tienen aplicación directa a la situación o la circunstancia o la condición en que se encontraba cada iglesia. Esa es la idea. Entonces, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, y las 7 estrellas son las 7 iglesias, el cual anda en medio de los 7 candeleros, que son de igual manera las 7 iglesias, son 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo sé tus obras, tu trabajo y paciencia, que tú no puedes sufrir los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido, no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por lo tanto, Por tanto, de donde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y esto es la famosa amenaza, de perder su identidad como una iglesia verdadera. Si no se arrepientan, van a sufrir la pérdida de su iglesia. En este sentido, desaparecerá la iglesia. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, y esto lo vamos a comentar más adelante, quiénes fueron estas personas, quiénes eran, los cuales yo también aborrezco. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venza, al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí termina la epístola a la iglesia en Éfeso, Y escribe al ángel de la iglesia en Smirna, el primero y el postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, entre paréntesis, pobreza y riqueza a la vez. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, que no lo son. Este tema es un tema que se repite varias veces en el mismo Apocalipsis y en más de una sola epístola, y se refiere a una distinción importantísima entre el verdadero judío y el falso, sin discutirlo por el momento. Es algo muy importante. No son verdaderamente judíos, mas son sinagoga de Satanás. Y esto introduce un tema que lo vamos a ver a lo largo y lo ancho del libro: la actividad satánica en medio de todo lo que el Apocalipsis narra. El diablo está metido de por medio en muchísimas cosas. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Y aquí, después de mencionarlo a Satanás, el diablo, otro de sus nombres, ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel. Dice, para que seáis probados. Y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. La misma fórmula se repite, cada vez. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, plural. Y el que venza o venciere, no recibirá daño de la muerte segunda. Ahí termina la iglesia en Smirna, Versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de los 2 filos, dice estas cosas: yo sé tus obras, donde moras,
Ahora vean, otra vez se introduce esta idea. Ahí está el enemigo obrando y dice, tú moras, ven al lugar donde está la silla de Satanás y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas, un testigo que murió martirizado, incluso de ahí viene el nombre mártir en el griego, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, y se vuelve a mencionar esto, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, y todo esto lo vamos a investigar a fondo el día de hoy. Tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac, esto viene de la historia tan triste en Números, ¿no? Enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y lo que vamos a descubrir es que el mismo enemigo que estaba trabajando por dentro y por fuera en contra de cada una de estas iglesias, no ha cambiado sus tácticas hasta el día de hoy. Y vamos a descubrir que hay muchísimas iglesias modernas que traen esta misma doctrina de Balaam. Y sin mencionar ninguna en este momento, vamos a ver quiénes son más adelante. En el versículo 15, así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas. Ya se mencionó esto en la epístola, el versículo 6 del capítulo 2, dirigida a la iglesia en Éfeso, ¿no? Dice, tienes ahí a los que tienen esta misma doctrina, y no vamos a discutirlo el día de hoy. Muchos eruditos dicen que así también o así mismo, la primera frase del versículo 15, quiere decir que la doctrina de los Nicolaitas es casi igual, a fin de cuentas, a la doctrina de Balaam. Y esto lo veremos más adelante. Y dice, lo cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora la iglesia en Tiatira, el versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y el ángel, ya muchos de ustedes lo saben, se supone que es, si no el pastor en sí, los líderes en esa iglesia, el Hijo de Dios que tiene sus oídos, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al latón fino, dice estas cosas. Yo he conocido tus obras, caridad, bien la lista, obras, amor, servicio y fe, y además vean tu paciencia. Y tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, y el simbolismo, el paralelismo es de la esposa de Acab, aquella mujer pagana, tan conocida del Antiguo Testamento, que trataba constantemente de fusionar el paganismo con el judaísmo, es saber, la adoración de Jehová con la adoración de Baal. Permitas ahora, de repente, vamos a discutirlo más adelante, el día de hoy vamos a tratar de encontrarnos a nosotros mismos otra vez, como lo vimos el mes pasado. Vamos a tratar de encontrarnos en el Apocalipsis, y vamos a tratar de encontrar nuestras iglesias y otras iglesias en el mismo Apocalipsis. Y vamos a encontrar esta mujer que anda suelta en muchas iglesias hoy día. Esta mujer Jezabel, que dice ser profetisa. Y le encontramos a esta mujer engañando y enseñando en las iglesias, tal como el texto lo dice. Ustedes permitan que aquella mujer engaña, y se traduce seducir,
es mejor, es la misma cosa, es una seducción en donde hay un engaño metido de por medio, seducir y engañar a mis siervos a fornicar, cosa que esta mujer, se menciona esto como 3 o 4 veces en el Antiguo Testamento, que bajo el reinado de Jacab, Jezabel metió todo esto de la inmoralidad sexual y la idolatría, a cometer fornicación y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepiente de la fornicación, no se ha arrepentido. Y aquí yo he hecho en cama, y esto es muchos dicen, es un juego de palabras aquí, como aquella mujer cayó de su cama, de su ventana al piso, ¿no? Y los perros vinieron a comer su cuerpo y a beber su sangre, lamer su sangre. Aquí yo voy a echar a esta mujer en la cama con los que adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepintieran de sus obras, y mataré a sus hijos. Ven, de su relación adúltera han nacido hijos, mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Y la suposición aquí es que ya con el lapso del tiempo, el paso del tiempo, se habían generado una segunda, por lo menos, generación de herejes que se estaban levantando como fruto de la obra de esta mujer en esa iglesia. Hay muchos debates acerca de la fecha en que el Apocalipsis fue escrita, y hemos comentado ya que la fecha más acertada es cerca del fin del primer siglo. Y una de las evidencias, entre varias, de que esto es así, es el hecho de que lo que estamos viendo aquí es ya segunda, en algunos casos comienzo de tercera generación. Estas iglesias, todas, lo vamos a ver el día de hoy, ya lo sabemos, comenzaron bien, iniciaron bien. Y después de un periodo de tiempo, las cosas comenzaron a degenerarse y a contaminarse. Y esto es uno de los argumentos, el hecho de que esta mujer, habiéndose infiltrado en la iglesia en Tiatira y habiendo comenzado a meter estas prácticas, ya otra generación se estaba levantando para seguir adelante, ¿no? Con sus herejes con sus herejías, mejor dicho. Dice, mataré a sus hijos con muerte, todas las iglesias sabrán. 23. Y en 24, yo digo a vosotros, a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina, y esta distinción también es muy importante, vamos a ver acertadamente lo siguiente: no todos los miembros de estas iglesias eran culpables de todas estas cosas, sino con pocas excepciones aquí, hay 2, estaban ahí en una situación de mezcolanza con algunos miembros que se habían mantenido fieles y otros que ya se habían desviado, y aquí lo vemos claramente. Había algunos en Tiatira que no estaban de acuerdo y que no consentían, no toleraban, no permitían lo que esta mujer estaba haciendo, y por lo tanto esto obviamente ha de haber producido una controversia interna, un conflicto dentro de la iglesia, y se refiere a las prácticas de esta mujer como su doctrina y luego las profundidades de Satanás. ¿Sí? Las profundidades. Ven, otra vez Satanás se encuentra haciendo algo aquí. Él está detrás de esta mujer, está metido de por medio, y lo que se estaba haciendo a través de la enseñanza y el engaño y la seducción de parte de esta mujer, Satanás estaba metiendo profundidades, sus profundidades, ¿no? Para decirlo así. Yo no enviaré sobre vosotros otra carga, pero la que tienes, tenedla hasta que yo venga. Y al que hubiera vencido y hubiera guardado mis palabras, mis obras, mejor dicho, hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes. Las regirá con vara de hierro,
serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Es una promesa tremenda dirigida a este pequeño remanente, este pequeño grupo de personas en esta iglesia que no se habían engañado ni se habían sometido a lo que estaba haciendo aquella mujer. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora en el capítulo 3 escribe al ángel de la iglesia en Sardis, otra iglesia aquí muy famosa. El que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, algo muy importante. ¿Cómo es que esta iglesia había logrado lo que se menciona aquí? Renombre, fama. Tienes nombre, tienes una reputación, ¿sí? Es una iglesia muy conocida, muy destacada. Tienes nombre de que vives, pero vean, estás muerto. Sé vigilante. Vamos a discutirlo más adelante, investigando cómo esto llegó a suceder. Confirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas o completas, es la mejor traducción. No han sido acabadas, la versión actualizada. Tus obras no han sido realizadas hasta el fin. Esa es la idea. Se quedaron a medias delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, guárdalo. ¿Qué quiere decir? Hay que ponerlo en práctica, arrepiéntete. Y si no velares, se vuelve a mencionar esta idea, sé vigilante, la primera frase en el versículo 2, y otra vez, si no, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti, en qué hora. Mas tienes unas pocas personas en Sardes que no han ensuciado sus vestiduras, su ropa, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida. Esta controversia aquí la veremos más adelante el día de hoy. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las, otra vez plural, las iglesias. Ahora en el versículo 7 escribe al ángel de la iglesia. Filadelfia significa amor fraternal, la palabra griega, y esto es el nombre de la ciudad en donde estaba ubicada esta iglesia. Estas cosas dice el santo, nombres de Dios en el Antiguo Testamento, el verdadero. El santo es el santo de Israel, es un nombre de Jehová a lo largo del antiguo pacto. El que tiene la llave de David, algo muy importante, es una cita del libro de Isaías acerca de esta llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Porque tienes, vean la frase, un poco de potencia. Y todos los eruditos discuten esta frase y coinciden en decir que probablemente indica que era una iglesia pequeña y débil, así lo vamos a decir, sorprendentemente. Una iglesia pequeña, con poca potencia, con poco poder, la idea aquí sería poca potencia espiritual, un poco de poder espiritual, y por lo tanto la idea muy poca influencia en Filadelfia. Pero ven lo que dice, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Y aquí yo doy a la sinagoga, otra vez le encontramos al enemigo, ¿no? Ahí está la sinagoga de Satanás, los que dicen ser judíos y no lo son, mas mientan. Y esto necesariamente significa que tendremos que investigar cuidadosamente, no el día de hoy, pero en un futuro, la cuestión de quiénes son los verdaderos judíos y quiénes son los mentirosos. Pero esta controversia es antigua y moderna, y como casi todo lo que vamos a ver acerca de estas epístolas es algo antiguo y algo que tiene su manifestación moderna hoy día. Pero dice, en relación con estos de la sinagoga de Satanás, vean lo que sucede, yo les
constriñeré, serán obligados, aunque la palabra original indica que su adoración será voluntaria. O sea, Dios hará algo que resulta en que vengan y adoran delante de tus pies. Y lo vuelvo a decir, esta palabra adorar es adoración voluntaria, no es forzada. Pero Él tiene que hacer algo para que estos judíos falsos reconozcan a los creyentes en Filadelfia como el verdadero pueblo de Dios, para que sepan que yo te he amado, dice. Algo muy curioso tiene que suceder. Y veremos una idea de lo que pudiera haber ocurrido. Porque has guardado la palabra de mi potencia, o mejor dicho, mi paciencia, y yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir, y la idea aquí es sobre o en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. Y los que creen en el rapto secreto previo a la tribulación dicen que aquí lo encuentran. Que esto es una promesa del arrebatamiento previo a la tribulación. Veremos más adelante si esto es cierto o no. Pero ahí lo encuentran. Están haciendo lo que vimos en nuestra primera sesión, metiendo de por medio sus ideas preconcebidas y encontrando cosas en el texto que no están en el texto. ¿Sí? El arrebatamiento no está aquí, el fin del mundo tampoco, la gran tribulación menos, ¿sí? Pero ahí pretenden encontrarlo. Ahora dice, y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y al que venciere o al que venza, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. La referencia, ¿no?, a lo que vemos al final del libro, con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La misma fórmula, que es quizás la más importante, porque quiere decir indiscutiblemente que hay aplicaciones y enseñanzas para todas las iglesias en todos los tiempos en estas 7 epístolas. Ahora después escribe el versículo 14, al ángel de la iglesia en la Odisea, y aquí dice el amén, un nombre muy curioso. El amén, igualmente usado por Jehová en el Antiguo Testamento, el testigo fiel, el testigo verdadero, el principio, que quiere decir el que da inicio a toda la creación de Dios. No le está identificando a Cristo como una parte de la creación, sino más bien como el creador. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Le daba asco, ¿no? Porque tú dices, y ven su jactancia, y luego vamos a descubrir por qué se jactaban de todo esto. Yo soy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces, no sabes que tú eras, la versión moderna, desventurado, desgraciado, algunas traducciones, miserable, es lo mismo, y luego al final la parte más importante, pobre, ciego y desnudo. Te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico. Bien, ¿por qué le tienen que comprar de Cristo estas cosas? Y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Misteriosamente, el versículo 19 es el más importante. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta, no a la puerta del pecador inconverso, sino a la puerta de la iglesia, y en forma directa, ¿no?, se dirigía a cada miembro de esa iglesia. Llamo, y si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Le encontramos cerrado fuera, ¿no? Y luego vamos a discutir las
controversias acerca de este versículo 20, porque lo utilizan hoy día como un texto evangelístico, cuando no lo es, como veremos. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar después de esta larga lectura de estos versículos y le pido al hermano Germán, por favor, que nos dirija. Nuestro Padre, estamos agradecidos contigo en este día. Gracias, Señor, por el privilegio de volver a estar en este lugar para escuchar tu palabra, para adquirir conocimiento, Señor, que viene de lo alto. Pedimos, Señor, la fortaleza, pedimos, Señor, la paciencia, pedimos que abras nuestra mente y también nuestros corazones, Señor, para tu mensaje, y que podamos, Señor, aplicarlos de manera personal y a la vez, Señor, también en nuestras iglesias, lo que tú tienes, Señor, para cada una de ellas. Te alabamos, Señor, y te glorificamos por tu palabra, por tu mensaje, y honramos, Señor, tu nombre a cada momento, dándote las gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Ahora bien, para iniciar en el capítulo anterior, el capítulo 1, el versículo 20. Estas 7 iglesias, aquí en el pizarrón, vamos a ponerlas, estaban ubicadas en Asia Menor. Aquí va el mapa más o menos así. Éfeso, la primera iglesia. Esmirna, Pérgamo, ustedes pueden ver más o menos así. Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea. Y el orden más o menos corresponde a lo que sería un viaje, haciendo el circuito simplemente, comenzando en Éfeso y terminando en Laodicea, así de sencillo. Y estas iglesias, según el versículo 20, vamos a leerlo: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas, y esto es uno de los ejemplos en donde el mismo Apocalipsis nos da la interpretación del simbolismo. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, aunque se puede combinar la idea, son las 7 iglesias, sus estrellas o ángeles no son más que, en este contexto, sus líderes, o había normalmente en aquel entonces más de un solo pastor, pero en muchas iglesias un solo pastor. Los 7 candeleros que has visto, al final del versículo 20, son las 7 iglesias. Entonces aquí la palabra de Dios nos da la interpretación de estos símbolos. La palabra candelero significa que las iglesias son portadores de luz. Eso es lo que hace un candelero. Vosotros sois la luz del mundo. Así lo dijo Cristo en Mateo 5. Y no se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, ¿no? Canasto, algo por el estilo, sino sobre un candelero. Y así alumbra a todos los que están en casa. Y esto es una parte de la tarea crucial de cada iglesia. Es la de alumbrar como una lámpara, ¿no? Como el símbolo de los valdenses. La luz resplandece en las tinieblas, ¿no? Ahora, este simbolismo de un candelero corresponde también al candelero con sus 7 lámparas que había bajo el Antiguo Testamento, ¿no? En el tabernáculo había ese candelero, después, posteriormente en el templo, y en este sentido el simbolismo es algo pedido prestado del Antiguo Testamento. Y el versículo 20 resume lo esencial, o sea, acerca de los mensajeros, la palabra griega que se traduce
ángel se refiere en el mismo Apocalipsis a demonios, a ángeles buenos, a Cristo mismo, a diferentes seres humanos, a estrellas literales, de igual manera como a las mismas iglesias que se encuentran aquí o a los pastores de estas iglesias. Entonces, al principio lo que vemos es que Cristo se estaba dirigiendo tanto a los líderes como a los miembros de estas iglesias. Ahora vamos más lejos y vamos a tardar aquí un ratito introduciendo todo el concepto de estas 7 iglesias. Cuando vemos al principio de esta parte del Apocalipsis a nuestro Señor Jesucristo tratando directamente con sus iglesias, cuando le encontramos ubicado en medio de sus iglesias y presente con cada una de ellas, lo que vemos es el cumplimiento de Mateo 28, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta promesa de la presencia personal de Cristo con sus iglesias es lo que vemos en forma directa con las 7 epístolas. Ahora, todas las iglesias en teoría sostienen esa idea de que Cristo está presente. Pero aquí lo que vemos es que Cristo está presente para no simplemente apoyar, aconsejar y ayudar a sus iglesias, sino en forma positiva lo vemos en su ayuda y los elogios, la alabanza, lo que vemos en sus palabras positivas, pero de igual manera lo vemos en sus palabras negativas. Le vemos a nuestro Señor Jesucristo presente para corregir, para señalar deficiencias, para señalar pecados específicos y aún para disciplinar y tratar personalmente con sus iglesias, tanto los líderes como cada uno de los miembros. Y la idea de que Cristo es el Señor soberano de la iglesia, cabeza de cada iglesia local, encuentra una ilustración y prueba indiscutible en estas 7 epístolas. Cristo es la cabeza de cada una de estas eclesías, la palabra iglesia, asambleas locales ubicadas en estas 7 ciudades, y Cristo interviene en estas 7 epístolas para tratar directamente con cada una de sus iglesias, y esto significa que Él es tanto cabeza de cada iglesia local como de igual manera cada iglesia local es responsable directamente ante Cristo. Y esto sin discutirlo, pone fin, sin discutirlo, es un comentario entre paréntesis, a toda esta idea de que debería existir una jerarquía o a nivel denominacional, personas con puestos de autoridad por encima de los pastores y los miembros de las iglesias locales. Si esto fuera cierto, Cristo habría escrito, ¿no?, vamos a decir, al consistorio, al cuerpo de ancianos, a la jerarquía de estas 7 iglesias que estaban ubicadas en la misma parte de Asia Menor. Habrían tenido ya, para estas fechas, ¿no?, habrían tenido ya personas ocupando diferentes puestos de control y autoridad y supervisión sobre las iglesias, etc. Pero no vemos nada de esto, ni un solo ejemplo. Lo que vemos es Cristo tratando con cada iglesia local, y esto debido a, no vamos a verlo el día de hoy, pero salvo en forma indirecta, debido a que la obra de Dios es llevada a cabo en este mundo a través de sus iglesias locales. La iglesia local es el centro de actividad misionera, es en este sentido el sede, ¿no?, de la obra de Dios. En cada lugar en donde se encuentra una iglesia, el conflicto que está siendo realizado en este mundo está centrado directamente en cada iglesia local. Satanás se preocupó mucho por infiltrar estas iglesias, por contaminar estas iglesias, por atacar y perseguir estas iglesias, tanto en forma colectiva como en forma individual, incluso tratando directamente de seducir y engañar a cada uno de sus miembros.
Y este conflicto que comienza al principio del Apocalipsis. Muchas personas dicen, no hay nada de conflicto hasta que lleguemos a la bestia y al anticristo y al falso profeta y a Babilonia. Se equivocan porque el conflicto inicia al principio del libro y las iglesias de Cristo están íntimamente metidas de por medio en ese conflicto. Satanás sabe más y mejor que cualquier ser humano cuál es el papel que las iglesias de Cristo desempeñan en esta batalla, ¿no? Y por lo tanto sus ataques son dirigidos constantemente en contra de las iglesias. Vamos a ver una lista de cosas aquí, es increíble las cosas que Satanás estaba haciendo ya en la segunda, por lo menos, generación de estas iglesias que llamamos primitivas, ¿no? Cómo se había dedicado tantos esfuerzos y cómo por sus emisarios y sus ayudantes se encontraba, no omnipresente, pero por lo menos presente con cada una de estas iglesias. Entonces, las 7 epístolas o cartas que encontramos aquí nos proporcionan una base para interpretar el resto del Apocalipsis, para entender la naturaleza espiritual del conflicto, para ver tanto la obra de Cristo en sus iglesias como de otra parte la obra del enemigo para destruir dichas iglesias, y al mismo tiempo, ven con mucha atención, nos enseñan que, aunque vamos a discutirlo más adelante, el mayor peligro, según lo que tenemos aquí, el peligro principal para cada una de estas iglesias viene de dentro. Este punto lo hemos visto muchas veces en el pasado. El peligro viene de fuera, sí, y lo vamos a ver claramente. Pero ese peligro que viene de fuera no puede hacer gran cosa a las iglesias hasta que llegue al punto de meterse por dentro. Y el mayor peligro para cada iglesia local es un peligro que viene de dentro. Es un peligro interno. Y lo vamos a ver claramente en toda una serie de ejemplos que encontramos aquí, en donde los mismos miembros de las iglesias primitivas se convirtieron en varios casos en sus enemigos más peligrosos. Y esto es algo tan grave como para llegar al final del asunto, le encontramos a Cristo mismo cerrado fuera, le dejaron fuera, quedó excluido. Uno de los eruditos usó la palabra excomulgado, diciendo, llegando a la Odisea, le encontramos a Cristo prácticamente excomulgado de la iglesia en la Odisea. ¿Cómo? ¿Cómo es posible, no? Que haya sucedido tal cosa. Ahí está tocando la puerta a ver si alguien le quiere dar entrada a su propia iglesia. Ahora vamos siguiendo con las bases aquí, a pensar algunos momentos en la importancia de la iglesia local en todo esto. Cristo es cabeza y fundador de cada iglesia. Y según el texto en 2 de Timoteo, vamos a leerlo. Vamos a ver si el tiempo nos permite analizarlo más el día de hoy. 2 de Timoteo, en su capítulo 3, el versículo 15, dice: no, es primera, yo estoy diciendo segunda, es 1 Timoteo 3:15. Si no llega Pablo a tiempo, esta epístola fue escrita para que sepas, dirigiéndose a Timoteo, misionero, pastor en esta iglesia, cómo te conviene conversar, comportarte. Conversar es conducirte. En la iglesia de Dios, vean la descripción, casa de Dios, que es el tema prestado del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la casa de Dios es el lugar autorizado, oficialmente identificado y apartado para que los judíos adoren a Jehová. En el Nuevo Testamento, la iglesia neotestamentaria recibe este mismo nombre, casa de Dios, que es su eclesía. Vean, iglesias, eclesía, asamblea del Dios vivo, columna y apoyo o baluarte
de la verdad. Y este punto lo vamos a ver tan claramente en estas 7 iglesias. Cristo ha encomendado a cada una de sus iglesias la responsabilidad de sostener, defender, propagar, divulgar y promover su verdad. Y como fundamento, columna y baluarte de la verdad, vean, la responsabilidad de obedecer este mandato divino es primordial para cada iglesia. Y lo que el diablo trata de hacer al atacar por dentro y por fuera a cada una de estas iglesias es que no lleven a cabo esta tarea. Y esta verdad que ha de ser exhibida, mostrada, promulgada, practicada ante los ojos de un mundo incrédulo, es, ven, la base misma de cada iglesia. Y esto significa que la iglesia no existe para beneficiar a sus miembros en sí, o para llevar a cabo, como vamos a ver, una lista larga de otras tareas, sino que existe para cumplir los propósitos de Dios, glorificando su nombre y manteniendo su postura en este mundo como columna y baluarte de la verdad. Ahora vamos más lejos. Esto quiere decir, y aquí voy a hacer un breve paréntesis, que las iglesias no existen simplemente para cumplir algún propósito general en la sociedad o en la comunidad en sí. Y a la vez significa que no existen para la conveniencia de sus miembros. O sea, las iglesias de Cristo existen para cumplir, y vamos a ver en un momento una lista de propósitos, pero los propósitos son siempre de Dios. Existen para obedecer y glorificar a Dios en todas las cosas. Esta es la tarea de cada iglesia. Y Cristo en su examen y crítica, o sea, lo que encontramos aquí es lo que Cristo sabe, lo que Cristo opina y lo que Cristo concluye acerca de cada una de esas iglesias, pero dentro del contexto de los propósitos por los cuales Él ha establecido dichas iglesias. Entonces, la tarea de la iglesia es la de cumplir los propósitos de Dios. Esto incluye toda una serie de cosas, por ejemplo, en la adoración, la obediencia, el evangelismo, el amor fraternal. Es una larga lista de cosas que incluyen doctrina, disciplina, gobierno, adoración, ordenanzas, etcétera, ¿no? Pero lo que estamos diciendo aquí al principio es algo muy sencillo. La iglesia no existe para los intereses personales de sus miembros. O sea, la iglesia no existe para solucionar los problemas de la sociedad en general, ni menos para solucionar los problemas personales de sus miembros, o sea, los que pertenecen a la membresía. Los problemas de una persona pueden ser múltiples. Problemas matrimoniales, problemas económicos, problemas en relación con su salud y su cuerpo, problemas no con sus hijos, es una larga lista de cosas. Y lo que vemos constantemente hoy día es que hay personas que asisten a una iglesia y piensan, es la responsabilidad de la iglesia solucionar los problemas que tengo en mi familia. Es la responsabilidad de la iglesia solucionar mis problemas matrimoniales. Es la responsabilidad de la iglesia ayudarme con mis necesidades económicas. Es la responsabilidad de la iglesia ayudarme con mi condición física y la enfermedad que tengo en mi cuerpo. ¿Y la respuesta? ¿Cuál es la respuesta a los que piensan así? La respuesta es que la iglesia no existe para cumplir ninguno de sus propósitos. La palabra de Dios proporciona soluciones para no solamente los problemas personales de cada quien, sino los problemas de la sociedad, los problemas a nivel político, los problemas a nivel nacional, a nivel internacional incluso. La palabra de Dios proporciona soluciones para todos y cada uno de los problemas de la raza humana caída. Pero no es la responsabilidad de ninguna iglesia resolver estos problemas. Y lo vuelvo a decir, ¿no? Yo he escuchado en el transcurso de las últimas 2 semanas personas diciéndome,
los problemas que tengo con mis hijos son culpa de ustedes, son culpa de la iglesia, no de mi iglesia en sí. O sea, no quiero que pongan esto en el contexto personal, pero diciéndome eso. O personas diciéndome los problemas que tengo porque no puedo encontrar mi pareja son culpa de ustedes. Tuve un argumento que duró 4 horas con una persona insistiendo en que él no ha podido encontrar su pareja cristiana y es culpa de nuestra iglesia, es lo que me decía. Y yo puse la Biblia en sus manos y le dije, muéstrame un versículo en donde la palabra de Dios dice que es la responsabilidad de la iglesia encontrar pareja, ¿sí?, para las personas solteras. Y me dijo que ese texto está en la Biblia. Y ahí estaba un testigo. Y yo le dije al testigo, le voy a dar aquí a fin de año. No, dije, le voy a dar todo un año. No, dije, mejor, le voy a dar hasta el día de juicio. ¿Sí? Y no va a encontrar un texto así en la Biblia. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la iglesia no existe para los intereses personales de sus miembros. Así. En nuestra Constitución hay una lista de propósitos. Y la Constitución o los estatutos, ¿no?, de nuestra iglesia son una parte de lo que se tiene que presentar ante gobernación para sacar su número de registro y para que la iglesia tenga personalidad jurídica. En la lista dice, aquí tengo algunas cosas, esta iglesia local se establece con el objetivo de glorificar a Dios predicando y enseñando la palabra de Dios con el fin de edificar a los creyentes y declarar todo el consejo de Dios. Número 1. Número 2. Esta iglesia local se establece con el objetivo de glorificar a Dios cumpliendo con la gran comisión, o sea, la obra del evangelismo. Y luego hay todo un párrafo secundario acerca de lo que está incluido en la gran comisión, enseñando a los que son convertidos a que guarden todos los mandamientos de Dios y refiriéndose al hecho de establecer misiones, plantar iglesias, así. Número 3. Esta iglesia local se establece con el objetivo de glorificar a Dios sosteniendo su verdad. La iglesia local es la columna y baluarte de la verdad y tiene la responsabilidad de contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Número 4. Esta iglesia local se establece con el objetivo de glorificar a Dios por medio de la observancia correcta de las ordenanzas establecidas por la palabra de Dios. El bautismo y la cena del Señor, hay textos de referencia con cada punto. El que sigue, esta iglesia local se establece con el objetivo de glorificar a Dios por medio de la adoración pública, que incluye cultos regulares, oración, predicación, y hay una lista de reglas del Nuevo Testamento que gobiernan cómo se realiza esta adoración pública decentemente, con orden, conforme al principio regulador, en espíritu y en verdad. Es una lista de cosas. Y después esta iglesia local se establece con el objetivo de glorificar a Dios, manteniendo la disciplina y el testimonio. Y estos son misteriosamente puntos que vamos a ver en la mayoría de las iglesias que vamos a considerar el día de hoy. La disciplina y el testimonio que la palabra de Dios exige de la iglesia neotestamentaria. Como su representante autorizada en la tierra, cada iglesia debe mantenerse limpia y separada de todo pecado y error. Y como vamos a ver, Cristo pone un énfasis tremendo sobre estos puntos, ¿no?, en las epístolas dirigidas a las iglesias, en el Apocalipsis 2 y 3. Pero cuando enfatizamos este hecho, aquí entre paréntesis estamos detenidos unos momentos, quiero señalar rápidamente qué es lo que conduce a muchas iglesias a desviarse de estos propósitos o de los propósitos por los cuales Dios establece sus iglesias. Y la respuesta es muy sencilla. La vamos a ver en
en una consideración de cada iglesia, lo que vamos a ver es cuando la iglesia ha sido fiel a su nombre. Lo vamos a ver repetidas veces. No has negado mi nombre, no has negado mi fe, ¿sí? Has sido fiel a mi nombre. Esta idea la vamos a ver repetidas veces. El énfasis cae sobre una iglesia teocéntrica, una iglesia centrada en el nombre, el carácter, la gloria, la fama, el renombre de Dios. Y es necesario enfatizarlo. Todas las iglesias que se desvían comienzan a desviarse fijándose en el hombre y olvidándose de Dios. La característica básica de cada iglesia falsa es el simple hecho de que se trata de una iglesia antropocéntrica en vez de una iglesia teocéntrica. Y la idea antropocéntrico es centrado en el hombre, teocéntrico centrado en Dios. Las iglesias que no están centradas en Dios, en su nombre, su gloria, su fama, su doctrina, su verdad, se vuelven antropocéntricas porque no pueden hacer otra cosa. Y al volverse antropocéntricas, todo el énfasis comienza a caer sobre las necesidades del hombre, los deseos del hombre, los gustos del hombre, ¿no? Los intereses de cada quien. Y por lo tanto, la iglesia comienza a degenerarse y a convertirse en algo que no es una iglesia de Cristo. Y en esta lista la hemos usado muchas veces de características de una iglesia antropocéntrica. La primera cosa en la lista es, vean, la iglesia de Cristo existe para servirme a mí. Es la primera cosa. Para ayudarme a mí, para servirme a mí, para solucionar mis necesidades, mis problemas. O sea, la iglesia existe para los intereses temporales, matrimoniales, económicos, psicológicos, emocionales de la persona. Pero ya lo hemos descartado, eso no es así. No encontramos absolutamente nada, ni una frase, ni una sola palabra de esta índole en estas 7 epístolas. Cristo estaba preocupado por otras cosas, ¿sí? Ahora, segundo, la iglesia antropocéntrica siempre, por lo tanto, caerá en el error de observar costumbres y prácticas normalmente extrabíblicas. Y la lista comienza en diferentes países, es distinta la lista. En este país, presentación de niños, ¿sí? La celebración de aniversarios, actividades sociales, cumpleaños, 15 años, Navidad y así, toda una lista de cosas que pudieran o no tener alguna importancia cultural, social o en algún momento dado espiritual. Pero la iglesia antropocéntrica hará mucho énfasis sobre la tradición, las costumbres, las prácticas, y digo extrabíblicas, porque ninguna de las cosas que mencioné, y la lista queda incompleta, se encuentra en la Biblia. ¿Sí? Ninguna de esas cosas se encuentra aquí misteriosamente en Apocalipsis, en su capítulo 2 y 3, en las epístolas dirigidas a cada iglesia local. En tercer lugar, la iglesia antropocéntrica no se preocupará por declarar toda la verdad, por defender la verdad, por enseñar la verdad, por proclamar la verdad. Y la mayoría de las iglesias hoy día terminan no solamente no enseñando más que una pequeña parte, una mínima parte, cuando la comisión dice todas las cosas, pero peor el asunto es, vean, hasta este punto hemos llegado hoy día, se limitan, ¿sí? Tienen una lista de cosas sobre las cuales van a hablar, predicar y sobre ninguna otra cosa van a decir nada. Y en este contexto, las cosas que van a eliminar, las cosas que van a omitir, las cosas que van a pasar por alto, las cosas que van a terminar, si no abiertamente negándolas, simplemente haciendo caso omiso de estas cosas, son algunas de las cosas más importantes en la palabra de Dios.
Van a decir muy poco acerca de la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, la soberanía de Dios, todos estos aspectos del carácter divino que son una parte esencial de su verdad y su nombre, harán muy poco énfasis sobre estas cosas. No hablarán de toda una serie de doctrinas que son consideradas como de controversia o ofensivas para los inconversos. No hablarán mucho de la depravación humana, no hablarán casi nada acerca del infierno, no explicarán lo que es el verdadero arrepentimiento, lo que es la verdadera fe. O sea, van a hablar de ciertas cosas y van a terminar omitiendo o pasando por alto todo lo otro, como si no estuviera aquí, como si tuvieran una Biblia mutilada, como si tuvieran una Biblia hecha ya partida, ¿no?, en pedacitos, para decirlo así. Agarran un pedacito que consiste de Dios te ama, ¿sí?, el amor de Dios, las bendiciones de Dios, y prácticamente todo quedará limitado a cómo tú puedes conseguir estas bendiciones y disfrutar de este amor de Dios, punto. ¿Sí? Pero aún peor, vean, se conformarán las iglesias antropocéntricas a los prejuicios y a los gustos de los hombres en relación con la adoración pública, la manera en que llevan a cabo los cultos, tratando de divertir a la gente, tratando de entretener a la gente, tratando de lograr que la gente no se aburra, que la gente no se fastidie, que la gente esté a gusto a la hora de asistir al culto. Y en este sentido el fin justifica los medios y terminarán cayendo tarde o temprano en el baile, el teatro, el drama, santa risa, 1 hora y media de canto. O sea, todo tipo de emocionalismo, psicología, todo lo que pudiera servir para entretener a la gente, llamar la atención, esto, le dan la bienvenida a todo esto. Pero las reglas para realizar el culto público y lo que se entiende como el principio regulador, que quiere decir hay reglas en ambos testamentos, pero como la iglesia es neotestamentaria, su adoración es gobernada por las que se encuentran en el Nuevo Testamento. Todo esto no tendrá importancia alguna para esas iglesias, ¿no? Y esto ha llegado a un extremo en donde ya se reúnen en el cine, en muchos lugares en el primer mundo, y tienen 15 minutos de algo para que luego pongan la película, o cosas peores. Hasta en bares y en clubes nocturnos están haciendo los cultos hoy día para que la gente no se sienta incómoda, dicen. Para que se siente a gusto, dicen, hay que ir a donde está la gente, ¿no? Y en el momento en que dejan de servir la bebida, entonces comienza el culto. Una iglesia antropocéntrica, no estoy exagerándolo, hemos llegado a eso. No, escuchen bien, esto es el punto crucial. No se preocupará mucho por la verdadera conversión de sus feligreses, sino que simplemente tratarán de llenar el templo, alcanzando el mayor número posible de personas, logrando que hagan una profesión de fe normalmente a nivel superficial. No hablarán nada acerca de verdadera certidumbre, nada acerca del peligro de engañarse, nada acerca de la fe verdadera y la fe falsa, sino que simplemente tratarán de lograr que venga el mayor número de gente a los cultos y no preocupándose por la verdadera conversión de estas personas. Y aún más, la iglesia antropocéntrica no se preocupa por una membresía regenerada, es lo que acabamos de decir, ni menos disciplinada. Porque estas son cosas muy difíciles de lograr. Son cosas que escandalizan y ofenden a muchos. Dicen que la disciplina es algo duro, que no manifiesta amor, ¿no? Y que pudieran irse muchas personas si tratáramos de mantener ciertas normas o ciertas reglas para los miembros de la iglesia. Pero mi punto es, en cada una de estas ilustraciones, algo muy sencillo. La iglesia antropocéntrica no se fija en lo que Dios quiere, en lo que Cristo quiere de sus iglesias, sino que se contentan con un criterio
humano. No se preocupan por la madurez espiritual, por el crecimiento, por la santificación de los miembros de su iglesia, y esto puede suceder solamente a través de la enseñanza sistemática de la palabra de Dios, sino que se preocupan por otras cosas, ¿no? No se preocupan por tener una iglesia de sana doctrina, separada del mundo y del pecado, una iglesia obediente, una iglesia evangelística, una iglesia capaz de servir, fiel en la mayordomía, una iglesia en el contexto bíblico del Nuevo Testamento. De nada de esto se preocupan estas iglesias modernas, y como vamos a ver, pudieran haberse convertido ya en sinagogas de Satanás sin saberlo. Pero ahora vean otra vez en el contexto de estas epístolas, Apocalipsis 2 y 3, y aquí voy a poner este bosquejo, es introductorio y nada más. Y este bosquejo nos ayudará rápidamente a ver la cosa principal en donde fallaron. Después nos vamos a meter en muchos detalles. Pero este bosquejo es importante grabarlo en nuestras mentes. La primera iglesia, la de Éfeso, vamos a usar la fórmula pérdida. Es la iglesia caracterizada por la pérdida del amor. 2:4. Tengo contra de ti que has dejado tu primer amor. La pérdida, lo que perdieron, ¿no? La pérdida, vamos a poner simplemente la palabra, del amor. ¿Sí? La iglesia en Esmirna, caracterizada por, en los versículos 9 y 10, la pérdida de los medios económicos, de igual manera como la libertad. ¿Sí? Perdieron su libertad y sus medios económicos. O sea, la iglesia perseguida, atacada, afligida hasta el punto en que perdieron hasta la libertad, el dinero y la vida. Así, una fórmula, ¿no? La tercera iglesia, en 2:14-15, la de Pérgamo, 2:14-15, estos son los textos sin detenernos para verlos. Esta iglesia caracterizada por la pérdida de la verdad o la sana doctrina. La iglesia en Pérgamo, ¿no? Perdieron la verdad, dando una puerta abierta, como vamos a ver, a Balaam, misteriosamente, ¿no? La reencarnación de varias personas la encontramos aquí. Y después, la iglesia en Tiatira, que estaba tolerando el error y la inmoralidad, caracterizada por la pérdida de la pureza y la santidad. Cosas perdidas, ¿no? Primero el amor, después la libertad, después la verdad. En Tiatira la pureza y la santidad. Y la famosísima iglesia en Sardes, lo digo así en forma sarcástica, porque tenían gran renombre, fama, una buenísima reputación en aquel entonces de ser una iglesia maravillosa. Cristo mismo lo dijo, cuando en verdad se encontraba muerta. La pérdida, ¿sí?, de la vida espiritual. En Esmirna, la vida física y la libertad. En Sardes, la vida espiritual. Dice, tienes este gran nombre delante de los hombres y aún, evidentemente, renombre ante el mundo inconverso. Y dice Cristo al final del versículo 1 del capítulo 3, estás muerto. Muerto. Cada una de estas iglesias tiene una existencia moderna, como vamos a ver más adelante. Hay grandes denominaciones, agrupaciones eclesiásticas en diferentes partes del mundo. Incluso en este país hay una así llamada Iglesia de Cristo, ¿no?, que tiene renombre de ser una iglesia viva, que no es más que un cadáver eclesiástico,
una iglesia muerta. Y en sexto lugar, la iglesia obediente. Y no se menciona ninguna cosa en relación con esta lista de cosas que las demás habían perdido. No se menciona ninguna pérdida. Lo que se destaca es una iglesia fiel y obediente. Y por último, la pérdida en la Odisea del celo o utilidad se refiere a una iglesia inútil. Una iglesia, muchos usan la fórmula, una iglesia que perdió su celo o su fuego. ¿Sí? Hablamos simbólicamente. Pero una iglesia inútil, que se volvió inútil. Ahora, en síntesis, ahí está la iglesia que perdió su amor, su libertad, la iglesia que perdió la verdad, la santidad, su espiritualidad, ¿sí? Y por fin su utilidad, o sea, se volvió inútil. No sé si esa palabra cabe, pero ¿cuál es el punto? Que estas 7 iglesias, con la excepción de la Odisea, se encontraron en graves problemas. Ese es el punto. O con la excepción de la de Filadelfia, mejor dicho. Se encontraban en graves problemas. Y lo que nos enseña todo esto es lo siguiente. Ya lo hemos mencionado. Hay tentaciones y peligros que vienen de fuera y de dentro para cada iglesia. Y las iglesias modernas, incluso lo vamos a ver más adelante, se encuentran aquí. Estas 7 iglesias son iglesias reales que existían en aquel tiempo, pero a la vez son iglesias representativas, porque las condiciones que encontramos en cada una de ellas existen hasta el día de hoy. No solamente existen hoy día, sino que se han repetido una y otra vez a lo largo de la historia del cristianismo. Ahora, algunos eruditos dispensacionalistas dicen que estas 7 iglesias representan 7 etapas en la historia del cristianismo. Y cuando hablamos de que estas 7 iglesias son, ven la lista, tanto iglesias pastorales como representativas, como simbólicas y como vamos a ver aún proféticas, dicen que en el aspecto profético lo que tenemos, y vale la pena escuchar esta idea, lo que tenemos aquí es, ven con mucha atención el argumento, lo siguiente: dicen que la iglesia en Éfeso representa la iglesia apostólica primitiva, que comenzó a enfriarse. Eso es su argumento. Sería la iglesia del primer siglo del cristianismo. Y que la iglesia en Esmirna representa la iglesia perseguida hasta el tiempo de Constantino. ¿Sí? Por eso la idea de algo representativo, sí, pero aquí se están pegando la idea de algo profético, ¿no? Que son iglesias que proféticamente apuntan hacia etapas futuras en la historia del cristianismo. Y después que esta iglesia perseguida, ¿sí?, continuó así sufriendo hasta el año 300 después de Cristo, cuando se convirtió en la iglesia en Pérgamo. Y esta es la iglesia desde Constantino, y esta iglesia perdió la verdad, ¿sí? Esta iglesia fue perseguida, esta iglesia se enfrió. No estamos diciendo que hay algo válido aquí, sino que simplemente estamos diciendo que hay algo representativo en todo esto. Estas iglesias siempre han existido, existen hasta el día de hoy. Pero si quisiéramos tomarlo así como lo toman dogmáticamente, no hay nada dogmático acerca de esto, son puras especulaciones. Pero dicen que la iglesia en Pérgamo, la que perdió la verdad, es la iglesia cristiana desde el surgimiento del papado en el siglo IV y V, ¿sí?, hasta el establecimiento del papado, la iglesia en Tiatira. Y dicen que esta iglesia
ya es la que duró, habiendo perdido su pureza y santidad, hasta la época de la Reforma. ¿Sí? Hasta la época de la Reforma, dicen. Entonces sería la que llevaría más tiempo, ¿no? Estas son especulaciones, pero vale la pena escucharlo. Porque en esta iglesia encontramos que una mujer enseñando todo tipo de abominaciones, como vamos a ver. Parecido a la iglesia de la edad media, o de la época de las tinieblas, la misma iglesia católica romana sería en tal caso, ¿no? Ahora, el problema con esta teoría hay varios, comenzando con el hecho de que hay una línea verdadera del cristianismo que no pasa por Roma. Sí, la línea anabautista, que no tiene nada que ver con la iglesia romana en absoluto. Pero vamos a seguir la idea. Llegan hasta la iglesia en Sardis y dicen, esta es la iglesia ya post-reforma del siglo XVI y XVII, que se enfrió y retrocedió. Eso es lo que dicen. Aunque el problema es que ahí están los puritanos, en esa misma época, ¿no? Es la época más gloriosa en teología, en el comienzo del movimiento misionero y muchas otras cosas. Pero eso es lo que dicen. Y por fin llegan a Filadelfia y dicen que esta es la época de los siglos XVIII y XIX, cuando empezaron a ocurrir grandes avivamientos, una evangelización mundial, ¿sí? El movimiento misionero moderno, lo que llamamos, ¿no? Que dio inicio hasta a la evangelización de América Latina, y esto esa es la famísima puerta abierta en la época de Filadelfia, ¿sí? Y ya nos encontramos a nosotros aquí, a nosotros mismos, aquí estamos, la iglesia de la Odisea, que se volvió tibia, próspera, superficial, autosuficiente, indiferente, como muchas iglesias en el primer mundo del cristianismo moderno se han vuelto. Y yo no estoy señalando esto como algo que hemos de aceptar, simplemente estoy diciendo que hay algo representativo, hay muchas cosas pastorales, como vamos a ver, hay toda una serie de aplicaciones prácticas y pastorales en cada una de estas iglesias, de igual manera como hay algo representativo, porque estas 7 iglesias representan todas las iglesias de todos los tiempos, en un sentido. Entonces ahora vamos más lejos. ¿Cuál es la prueba? Y esta es la idea que quiero que entendamos bien. ¿Cuál es la prueba definitiva de que hay algo representativo o algo que tiene aplicación para todas las iglesias en estas 7 epístolas? La prueba es la repetición de la fórmula. 2:7, el que tiene oído, 2:7, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 2:11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 2:17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, lo que se dijo a cada una de estas iglesias en particular, se dice presente, ¿sí? Continuo, y se sigue diciendo a cada iglesia local a lo largo de la historia del cristianismo hasta el día de hoy. Y es por lo tanto que en un momento vamos a hacer un muy breve receso, porque tenemos que analizar detalles acerca de cada una de esas iglesias. Y les vuelvo a asegurar de que hay cosas que nos van a dar a algunos de nosotros un caso de shock al verlas aquí en las iglesias de aquel entonces y al verlas hoy día en muchas iglesias que existen en la actualidad. Pero la prueba de que esto es así es lo que estamos diciendo. Hay en estas 7 iglesias un análisis de la condición espiritual de cada una. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ver, analizándolo,
qué es lo que estaba sucediendo en cada caso y vamos a preguntarnos a cuáles iglesias modernas se parecen, ¿sí? O a cuáles iglesias son parecidas estas 7 iglesias, en cada una en particular, ¿sí? Y vamos a preguntarnos acerca de nuestra iglesia, porque como lo comenté hace un mes, vamos a encontrarnos en el Apocalipsis. Y no tenemos que esperar hasta que lleguemos al surgimiento de la bestia y el anticristo final para encontrarnos, ¿sí? No quiero que nadie me pregunte sobre la marca de la bestia, terminando aquí, porque sino con la marca de la bestia podemos encontrarnos aquí. Pero en los primeros capítulos, ahí estamos al principio y aún después. Pero ahora vamos directamente a la idea. Además de algo representativo que tiene aplicación a todas las iglesias en todos los tiempos, es lo que estamos diciendo, hay algo personal aquí, porque algunas de estas características están presentes en cada iglesia. ¿Cuál es la base para decir eso? Lo vuelvo a decir. Algunas de estas características, buenas y malas, están presentes en todas las iglesias, es saber, en cualquier iglesia. Veamos el lado práctico, ¿no? de este punto. Hay algunos creyentes en cada iglesia, y lo vamos a ver en un momento, que han perdido o dejado su primer amor. Siguen siendo miembros de la iglesia, pero ya no están disfrutando de ese primer amor para con Cristo. Hay algunos creyentes así en cada iglesia. La más madura, santificada y obediente iglesia sobre la faz de la tierra tiene algunas personas así. Esto es uno de los problemas en las biografías. No es un problema tanto en español porque tan pocos libros han sido traducidos. Pero hay muchísimas biografías acerca de la época puritana, la época de la Reforma, la época anabautista, la época de los valdenses, la época de los misioneros pioneros, muchos de los cuales murieron como mártires en África, en Asia, en el Medio Oriente, en Arabia y en las Américas incluso. Escuchen el punto, que pintan las iglesias de aquel entonces como muy diferentes de las iglesias de hoy, como si no tuvieran en su membresía ninguna persona culpable de haber dejado su primer amor, ¿sí? Pero eso no es así. Y escriben lo que los críticos dicen que son biografías al estilo del romanticismo, románticos, ¿sí? Porque proporcionan una idea idealista, una idea casi perfecta. Muchos leen acerca de la iglesia de Spurgeon. Esta plática, Alan y yo lo hemos tenido varias veces. Hay unas cuantas biografías, muy pocas. Y son biografías escritas en aquel entonces, no 100 años después, ni 50 años después. Y son biografías escritas por personas que eran o miembros del tabernáculo en Londres o que tenían una relación íntima con el pastor Spurgeon, como sea. En donde leemos acerca de casos de disciplina, de apostasía, personas que quebrantaron el corazón de todos los demás miembros de la iglesia por su pecado y necedad. Pero el punto, hay algunos creyentes que están sufriendo mucha oposición, como en el caso de la iglesia en Esmirna. Siempre hay algunos que están muy presionados, muy oprimidos, muy, en este sentido, atribulados, ¿sí? Con distintas cosas. Siempre hay personas así en cada iglesia y siempre hay personas miembros de una iglesia que son de esta clase que pasan por una tras otra tribulación personalmente, ¿sí? Y sus problemas pueden tener mucho que ver con el aspecto económico o con otros problemas.
Pero el punto, hay siempre creyentes así en cada iglesia. Aún en los primeros, las iglesias que se encuentran en los países del primer mundo, hay creyentes así, que aún sufren en lo económico. Y aún vean como en Pérgamo hay creyentes en cada iglesia que no están completamente comprometidos con la verdad. Y esto puede ser debido a una serie de causas. No estamos explicando la causa ni el por qué. Estamos diciendo que esto es así. Veremos algo sobre la causa y el por qué más adelante. Pero cuando encontramos esto de creyentes que no están plenamente convencidos o comprometidos con la verdad, entonces la iglesia puede ser infiltrada por Balaam o por la reencarnación de Jezabel. Jezabel o Jezabela, ¿no? ¿Cómo es? Jezabel. De igual manera, vean, hay algunos creyentes, miembros de cada iglesia, hay miembros de cada iglesia en el mundo, que si no han sido seducidos completamente por el mundo y la carne, si no han perdido completamente su pureza, si no han ensuciado totalmente su ropa, están ya rumbo o en el proceso que conduce a eso, que están luchando cotidianamente con las tentaciones de la carne y el mundo, y están tratando de resistir el proceso de seducción sobre el cual este proceso vamos a hablar en unos momentos. De igual manera como en la iglesia en Sardis hay algunos creyentes dormidos, o lo que podríamos llamar medio muertos, que son miembros de la iglesia, la mejor iglesia, tiene miembros así. Y las personas que dicen, no, ese es el tema que el hermano Banyan vuelve a tocar, ¿no? ¿Cómo se durmió más de una vez rumbo al cielo? ¿Y cómo se metió en gravísimos problemas al caer en el sueño, la negligencia, la flojera, ¿sí? Y hay personas que dicen, no, ¿cómo? Eso no puede ser, ni nuestra iglesia nunca. Pero leemos de las vírgenes sabias y prudentes, sabias, prudentes, de igual manera como de las vírgenes necias. Y misteriosamente el texto nos dice que cuando se tardaba el esposo, dice, todas se durmieron. Eso es lo que el texto dice. Todas las vírgenes se durmieron. Las prudentes y sabias, de igual manera como las necias o imprudentes, se durmieron. ¿Sí? Eso es lo que el texto dice. De igual manera como en el caso de Filadelfia, hay algunos creyentes firmes y fuertes en cada iglesia. Algunos pudieran ser más o menos, muchos o pocos. Pero hay algunos, siempre hay algunos creyentes, y esto lo vamos a ver aquí misteriosamente, salvo en la Odisea, en donde se encuentra cerrado fuera, hay un pequeño remanente, en el peor de los casos, aún en la iglesia muerta en Sardis, había algunas personas fieles y firmes. Y en la Odisea, creyentes tibios que han perdido la visión espiritual momentáneamente o por un lapso de tiempo, que se han enfriado en su celo, ¿sí? Y que se han contentado, como vamos a ver, bajo la seducción de la prosperidad. Y específicamente es prosperidad económica en el caso de la Odisea. Se metieron en graves problemas. Y esa tentación es latente y llega a cada ratito a todas las iglesias, ¿no? Y se manifiesta en muchísimas formas. En la Unión Americana, en los países ricos, es una cosa que vemos constantemente.